Ya comentábamos que estamos en el domingo 27º del tiempo ordinario del ciclo B, dedicado a San Marcos. Y tomado del Evangelio, esta enseñanza que viene del libro del Génesis, de la ley original, digamos, la invitación fundamental de Dios para toda la humanidad, de que aprendamos a no ser dos, sino a crecer en nuestra conciencia de ser una sola carne, un solo cuerpo. La primera lectura que nos propone la liturgia de este domingo está tomada del libro del Génesis en su capítulo 2. Génesis es el primer libro de la Torá, de la ley, del Tanaj, eh, que implica o significa, como les pongo aquí, ya lo decíamos la semana pasada, Pentateuco por los 5 libros que la constituyen, que se guardaban en vasijas. Pentateuco significa literalmente 5 vasijas. Eh, Su nombre en griego significa creación. Y como siempre, también hemos dicho que en la Biblia hebrea se les denomina a los distintos libros que la componen por la primera frase. En la tradición judía, por lo tanto, el Génesis se conoce como en el principio, porque es lo que dice al inicio de todo el texto y al final de toda la Biblia. Su temática es la creación del mundo y la vida de los primeros seres humanos hasta llegar a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob Israel. El texto que vamos a escuchar el día de hoy es parte del segundo relato de la creación de los seres humanos. Esta era una práctica común, ya lo hemos descrito en otras ocasiones, cuando el redactor final o los redactores finales de lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento y en particular de la Torá, lo terminan, digamos, lo redondean más o menos unos 500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tienen a su mano, a su disposición, muchos relatos, muchos textos. Y es probable que hubiera 2 relatos de la creación. Por eso, aparentemente, si leemos el capítulo 1, 2 y 3 del Génesis, parece que hay 2 creaciones. Termina el capítulo primero y ya se acabó el mundo de construir, de crear por parte de Dios. En el 6.º día, Dios ha creado los seres humanos, como les pongo aquí. De ahí tomamos aquella frase central para nuestra fe trinitaria, como Dios habla en singular. Dios dice y después expresa su deseo y su dinamismo en plural. Hagamos, ¿no?, al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Termina el 6.º día, 7.º día de descanso, y empieza el capítulo 2 y se arranca otra creación, ¿no? Es por eso. Era tal el respeto que le tenían a estos textos y tradiciones que les habían llegado, que las ponen concatenadas. Ambos son poemas, ambos son un referente, podríamos decir, simbólico, literario, pero lo que hay que recuperar es la profundidad del mensaje de Dios en él. Este segundo relato invierte el orden. Adán es creado primero y después son creados los animales. Dios los crea buscando que Adán tenga algún tipo de compañía y ayuda, pero en realidad no lo podían ayudar porque no eran sus semejantes. Es decir, Adán no percibía, no captaba esta capacidad, esta potencialidad que después descubrimos todas y todos de la comunión entre 2 personas que se aman. Por eso Dios crea a Eva, ante quien Adán exclama cuando la ve por primera vez: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Primera invitación a acercarnos al misterio de la comunión humana que refleja la comunión divina. El salmo que nos acompaña en este domingo es el Salmo 127, que celebra la alegría de la vida familiar como lugar donde el amor de Dios se concreta en la vida de los seres humanos. Ahí es donde aprendimos, o para bien o para mal, aprendimos realmente lo que es el amor o nos quedamos sin conocerlo, porque ese es el espacio formativo básico, fundamental, ¿no?
La plenitud de esta vida que la familia está llamada a transmitir a las siguientes generaciones solo es posible si Dios permanece como centro de la vida de esa familia, si se le da su lugar, ¿no? Expresado por el término temer, que en el fondo transmite respetar a Dios, darle su lugar. La comunión con Dios se traduce en comer del fruto de nuestro trabajo, ser dichosos, que nos vaya bien, es decir, tener una vida plena. Con la imagen del banquete familiar, el salmista nos enseña que no hay mejor alegría que la que se comparte con quienes amamos y nos aman. Y bendición antigua en el pueblo de Israel, que el Señor te bendiga desde Sion. La segunda lectura nos lleva ahora a un nuevo texto, la carta a los Hebreos. Hebreos, más que una carta, es un sermón o una explicación doctrinal exhortativa. ¿Por qué decimos que no es una carta? Porque no tiene el inicio en el cual el autor se presenta, saluda, dice a quién está dirigida. Tampoco termina con las despedidas personales. Eso ya lo sabemos por las cartas de Pablo y las otras cartas que conocemos de la Biblia. La exégesis contemporánea ha llegado al acuerdo de que el autor de esta carta no es Pablo, aunque tradicionalmente se hablaba de Pablo, sino uno de sus discípulos, alguien que mantiene la doctrina de Pablo, sobre todo la centralidad del Señor Jesús para la transformación, la salvación, la sanación del ser humano, y que Jesús hace eso asumiendo sobre sí todo aquello que nos hace daño, muriendo por nosotros, es decir, tomando humanamente aquello que nos impide vivir a plenitud y destruyéndolo con su muerte. El nombre de la carta refleja que está escrita para los cristianos de origen judío, por eso se llama Hebreos. Hace constantes alusiones al Antiguo Testamento. El contexto de la carta es el desánimo que provoca la persecución y marginalidad en que les ha puesto a estas comunidades su convicción cristiana. Están perseguidos, perseguidas, tanto por las autoridades romanas como por el rechazo de las comunidades judías. Pareciera que ha empezado a despertar entre ellos y ellas una nostalgia por el esplendor del culto en el templo de Jerusalén. El autor de la carta les dice, olvídense de eso, estamos en un nuevo culto, en una nueva realidad. El Señor Jesús es el nuevo y definitivo sumo sacerdote y su sacrificio es el único necesario. Jesucristo es el pontífice, lo dice así literalmente. Recordemos que pontífice quiere decir el que construye puentes. ¿Qué puentes? Aquellos que nos unen con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. La lectura de hoy nos introduce a este misterio de redención, de rescate. Cristo asume nuestro sufrimiento para liberarnos de él. Tomado de la lectura, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos, de todas. Así llegamos al Evangelio, que nos presentará una lectura del capítulo 10 de Marcos. Tomado de ese texto, lo que les ponía al inicio también, esta invitación a que descubramos el misterio de la comunión centrada en Dios. El contexto es el viaje del Señor Jesús hacia Jerusalén, a donde se dirige para proclamar ahí, en medio de la piedad de su pueblo, esta nueva propuesta definitiva de lo que significa la verdadera religión, esta relación de intimidad con Dios. Proclamar ahí la buena noticia. Los conflictos con las autoridades religiosas judías han ido en aumento y llegarán a su culmen cuando llegue a Jerusalén. Una parte importante de la proclamación de la buena noticia implica desenmascarar lo que la contradice, que muchas veces está disfrazado, como les pongo aquí, con una envoltura religiosa, cuando se presenta como si fuera voluntad de Dios. La pregunta de los fariseos que vamos a escuchar sobre el divorcio tenía como objetivo ver si Jesús se identificaba con algunas de las dos escuelas principales de la época. La del rabí Shammai, que solo permitía
que el hombre se divorciara por infidelidad de su mujer. O la escuela del rabí Hillel, que era más estricta, más, digamos, más legalista, que enseñaba que un hombre podía repudiar a su esposa casi por cualquier situación, cualquier cosa que le hiciera a él sentirse avergonzado. Entre las causales que presentaban, dejar comer, quemar la comida, ¿verdad? En el fondo, lo que ellos quieren es, como fariseos, ver de cuál de las dos escuelas es este maestro. El Señor les devuelve la pregunta y ellos les responden de manera genérica porque quieren que Jesús dé su opinión. Ante la respuesta del Señor, diferencia las prescripciones de Moisés, que ellos consideran inamovibles y divinas, pero que en el fondo transmiten, como el Evangelio nos dice, la dureza del corazón humano, con su tendencia al egoísmo, de las prescripciones de Dios, que siempre tienen como fundamento el amor. Retrotrae la ley de Moisés hasta lo que Dios promulga al inicio de la creación. En pocas palabras, les transmite las verdades fundamentales que responden a su pregunta. Primero, la igualdad radical del hombre y la mujer como imagen divina, a diferencia de la visión, digamos, machista, androcéntrica del judaísmo de la época. Y el fundamento del matrimonio que Dios bendice, que es el amor de agape, el amor divino. Donde hay amor de agape en reciprocidad, queda excluida la tentación de dominio. Para el cristiano, el matrimonio no es un contrato de conveniencia, sino la encarnación del ideal de comunión de Dios, que los que fueron dos, con la ayuda de Dios, aprendan a ser uno, sin división y sin confusión. Finalmente nos recuerda que para poder entrar a esta dimensión de Dios, al reino de Dios, es importante tomar la actitud de un niño, de una niña. Les comentaba que para mí el centro de las lecturas de este domingo y desde luego de todo el mensaje del Evangelio es el descubrimiento de este misterio del amor. Ya han escuchado en otros espacios donde hemos compartido el sentido de nuestra fe, las distintas palabras que se traducen normalmente por amor, pero que describen cosas radicalmente distintas, ¿no? Hablábamos del eros, que es un vínculo de necesidad entre alguien que tiene una necesidad y el objeto de su necesidad. El vínculo de la filía, que es lo que une a la persona que desea algo, es el mundo del deseo, y percibe que hay algo que le es afín, que le gusta, percibe que le da calidad a su vida y trata de buscarlo o de conseguirlo. Y finalmente el vínculo del agape, que es el que habla, del que hablan todas estas lecturas. El agape solamente se consolida cuando damos el paso de sentirnos, de percibirnos más allá de ser solo individuos, para descubrir que somos personas. ¿Cómo podemos llegar a esta realidad? Me hace recordar lo que Claudia nos decía al inicio, al darnos la bienvenida, ¿no? Hacernos como niños. ¿Qué significa hacernos como niños? En los niños y en las niñas no hay ego. El ego no se ha consolidado, no existe eso. Por lo tanto, tienen esta capacidad, esta apertura para poder acoger el entorno sin los limitantes, digamos, los condicionantes que el ego después nos pone. ¿De dónde viene el ego? Pues de todas las experiencias de desamor, todas las ocasiones en que en vez de haber encontrado un espacio constructivo, capacitante, que nos permitiera ir madurando, pues encontramos lo contrario. Y eso de alguna forma va distorsionando nuestra capacidad de estar en el mundo. Los niños, las niñas, en cuanto a conciencias que están en desarrollo, si bien no tienen ego, tampoco han consolidado su conciencia. No son plenamente conscientes de que no tienen ego, ¿no? A donde queremos llegar es a esta vivencia, finalmente la que nos capacita para entrar a la dimensión del amor mutuo desde el agape,
que implica haberte apropiado de tu yo, o sea, captar que tienes esta individualidad, pero que con esa individualidad puedes y estás invitado, invitada a salir de ella, lo que normalmente se conoce como autotrascender, trascendernos, y descubrir que tu vida se enriquece infinitamente cuando en ella habitan, cohabitan, son parte de ti, de tu historia, muchas otras personas. De hecho, la plenitud de lo que somos, incluyendo nuestra identidad, solo nos es accesible en comunión. Quien está fuera de la comunión no puede experimentar lo que eso significa y se queda en este mundo creado por el ego. La primera lectura tomada del texto del Génesis, decíamos en el capítulo 2, nos presenta el proyecto de Dios para la humanidad, ¿no? Como cristianos, sabemos que en la primera creación, cuando cambia el número eh, verbal con el que Dios habla, de primera persona en singular a primera persona en plural, y dijo Dios, hagamos, y subraya que eso que a quienes va a llamar a la existencia son su imagen y semejanza, nos permite entender que nosotros tenemos esta vocación de llegar a ser reflejo, de vivir plenamente nuestra facultad de construir una realidad compartida, la comunión a la manera de la comunión trinitaria. Esto se hace y se vive, desde luego, como parte de un itinerario de crecimiento y de maduración, ¿no? La, el texto subraya varias cosas, algo que quisiera yo subrayar, porque luego vuelve a aparecer en la carta a los Hebreos, esto de dominar o señorear. Dominar viene de dominus, ¿no? De señor. Y normalmente tenemos una visión egocéntrica de lo que es dominar. El dominus, es decir, el señor, el responsable, digamos, de una familia, de donde nos viene el término señor también, no solamente era alguien que imponía su visión tiránica sobre todos los que eran parte de su familia, inclusive por derecho, tenía la responsabilidad de cuidar, defender, consolidar a toda esa comunidad, porque no solamente era la esposa, si tenía los hijos, los sirvientes, los esclavos, etcétera, etcétera, era responsable por todas esas personas. Cada vez que el texto bíblico habla de este dominar, yo creo que tendríamos que traducirlo por cuidar, por atender, nuevamente desde esta perspectiva del agape. El gran paso de los dos primeros tipos de vínculo, es decir, el vínculo del eros, necesito esto. El vínculo de la filía, deseo esto. Al vínculo del agape, amo a esta persona. Fíjense la diferencia. Los dos primeros tienen que ver con cosas. El tercero tiene que ver con el encuentro con la dignidad de la otra persona. Ese caminito implica, como todas las facultades que tenemos como seres humanos, que alguien nos ayude a experimentarlo. Y eso nos lleva a la segunda lectura, la carta de los Hebreos. Subraya ahí una y otra vez que el Señor Jesús es el nuevo y definitivo sacerdote. Ya hemos comentado muchas veces que sacerdote quiere decir aquel que le ofrece a Dios el sacrificio. Dios finalmente en el sacrificio hace que las cosas sean sacras, las transforma. Y entonces el que le ofrece a Dios aquello que se va a sacrificar, que se va a hacer sacro, santo, sirve como mediador, no como intermediario, y capacita para que eso que está siendo ofrecido se transforme y alcance la plenitud de lo que Dios soñó, quiso para esas personas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Ya lo decíamos al inicio de la Eucaristía, en este misterio de la redención por el amor. Nosotros nos ponemos en sus manos como estamos. Ese primer dato es muy importante y nos vuelve a llevar a la invitación de ser como niños, como niñas, ¿no? Un niño o una niña
no se pone a calcular, no trata de fingir, simple y sencillamente comunica, transparenta lo que va sintiendo en su corazón y espera que eso sea acogido, que sea protegido, que sea encauzado por las personas que la cuidan, que lo cuidan, para que pueda ir creciendo en su devenir, en su capacidad de hacerse plenamente persona. Entonces nos acercamos al Señor Jesús como niños, sin pretender maquillarnos, sin pretender fingir. Eso es algo bien importante en la vida de oración, que por ahí tendríamos que empezar. La oración, es decir, la comunicación con Dios, tiene que partir de tu realidad. Si estás triste, pues manifiesta tu tristeza. Si estás enojado, si estás decepcionado, igual si estás entusiasmado, alegre, etcétera, manifiestas, hazte cargo de tu realidad y en ese momento abandónate, entrégasela a Jesús. El Señor Jesús, en este misterio, como decía, de la redención, un amor que está dispuesto a morir por ti. Morir significa no es la muerte, es estoy dispuesto a dar hasta la última gota de mi vida para darte vida. Se traduce en que el Señor asume lo que le entregas, no solamente lo negativo, que normalmente es lo que captamos como redención, transformación para bien, sino hasta lo positivo, porque muchas veces nuestros entusiasmos pueden tener mucho sustento egoico y no es algo que nos convenga o que nos lleve a la vida. Entonces ponemos todo lo que somos y tenemos en las manos de Dios y recibimos esta realidad transformada. Cuando digo transformada es que nos recapacita para poder amar, para poder dar lo mejor de nosotras y nosotros para convertir en vida. Y eso nos permite entender el sentido de la invitación que el Señor hace a sus contemporáneos de repensar su manera de entender la relación interpersonal y en particular la relación de pareja, ¿no? En esa época solo los hombres podían divorciarse. Una mujer no podía dar ese edicto de divorcio, ¿no? Solo los hombres, primer absurdo. Y desde esa perspectiva, el Señor está subrayando que todo lo que es la ley de Moisés, y lo hemos estado viendo también en el podcast, al ver la comparación que hace Pablo de la ley con el Espíritu, con la promesa, el proyecto, la promesa de Dios que está en el origen de todo, en el Génesis, es mucho más rico, profundo, vivificante que lo que nuestra visión posterior de mínimos nos transmite. Finalmente, quisiera yo decir, nadie puede vivir a plenitud lo que significa el matrimonio cristiano, la vida de pareja cristiana, si no ofrece a Cristo esa misma vida de familia, ¿no? Le entregamos nuestra realidad familiar, interpersonal frágil y esperamos a acoger lo que nos regresa. Cuando tenemos esta actitud de niños, también en nuestras relaciones interpersonales, familiares, lo que el Señor te regresa no solamente es un corazón sanado y sensibilizado, sino también elementos del discernimiento, es decir, invitaciones. Oye, estaría muy bien que cambies esto. Oye, esto está impidiendo que puedas amar a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres. Oye, estaría bien que salieras un poquito de tu propio querer, amor e interés para poder construir con la gente que te ama y a la que puedes amar cada vez con mayor radicalidad y profundidad. Pidámosle al Señor la gracia, desde luego en la vida familiar y la vida conyugal, pero en todas nuestras relaciones, que finalmente lo que siempre prive es este amor renovado que Cristo nos comparte. Que así sea. Llevémonos en esta semana la invitación a invitarnos a vivirnos como parte de un solo cuerpo. La verdadera fraternidad, sororidad, lo que nos hace un solo cuerpo es nuestra relación con Cristo. En Cristo
en esta apertura a quien por el amor de quien da vida para que tengamos vida, tenemos acceso al Espíritu, que es el que nos capacita para ver a las personas que nos rodean como Dios las ve, incidir en sus vidas, interactuar en sus vidas como Dios quisiera interactuar a través de nosotras y nosotros. De esa manera podemos realmente entender y vivir cómo podemos amar cada día, llevadas por la gracia de Dios. Que eso nos acompañe a lo largo de toda esta semana. Que así sea.